amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a seguir cómo recibir los dones espirituales. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Que seas tú manifestándose el día de hoy, Padre. Que seas tú, Señor, tocando a cada persona, Señor. Que seas tú llenándolos cada vez más de tu Santo Espíritu, mi Dios, que haya un repartimiento, Señor, de tus dones el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les hablé la vez pasada, aquí en 1 Corintios 12 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchas personas ignoran estos dones. Estos dones, como les expliqué, es un diamante para nuestras vidas, es un tesoro. Estos dones nos ayudan para llevar una vida sobrenatural en este mundo natural. Pero para poder recibir estos dones, primero que todo necesitamos ser salvos. Creer que Jesucristo es el Señor. Si tú no crees que Jesús es el Señor, no vas a recibir nada de parte de Dios. Y estos dones, esto es un principio. Ser salvos, aceptar a Cristo como Señor. Eso lo dice en Romanos 10:9. Vayamos a Romanos 10:9. ¿Qué nos dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el primer requisito: aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Si no lo has aceptado, quiero que hagas esta oración. Y repita conmigo: Señor, yo creo que tú eres el Señor, que Dios Padre te levantó entre los muertos, y te acepto como mi Señor y Salvador personal. Abro mi corazón para que tú gobiernes mi vida. Te la entrego hoy en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya eres salvo. Y estas bendiciones y estos dones son para ti. Porque antes nosotros, sin Cristo Jesús, estábamos en derrota. Satanás se enseñoraba de nosotros. Nos tenía sometidos ahí en la aflicción, en la enfermedad, en la escasez, en una muerte espiritual. Pero en el momento de haber aceptado a Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Eso lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, y ahí todas son hechas nuevas. Entonces ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús, eres una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Tu pasado ya quedó borrado. Ya Dios no se acuerda de todo lo que hiciste en el pasado. De hoy en adelante, eres una nueva creación, pero en Cristo Jesús. Ahora necesitas permanecer en Él. Empezar a meditar su palabra, a tener una mente renovada. Y la mente renovada es leyendo las Escrituras, la Biblia. Y ahí el Señor nos enseña. Por eso necesitamos escudriñarla. Eso lo hablé la vez pasada. Y vas a ver cómo Dios va a orar a favor tuyo. Entonces, sí, como ya eres salvo, como ya le entregaste la vida, ya podemos seguir. Ahora necesitas al Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que reparte estos dones. Lo necesitamos que sea nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro consejero. Lo necesitamos a Él.
Entonces vayamos a Mateo capítulo 7. 7:7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque tú aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le piden un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Aquí podemos observar que Dios quiere repartir su Santo Espíritu. Incluso podemos buscar en Lucas 11, también nos habla sobre esta parte. Vayamos a Lucas 11. Once 9. Aquí nos dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros padres, ¿cuánto vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pidan? Una palabra, debemos pedir el Espíritu Santo, pero es que eso viene acompañado cuando aceptamos a Jesús. Pero necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Necesitamos ese bautismo, porque es que a través del bautismo vamos a desarrollar esos dones. Van a llegar esos dones. Y vamos a ser efectivos para el reino de Dios. Porque es que los dones es para ser efectivos para el reino de Dios. Los dones es para edificar la iglesia. Incluso hay dones que nos van a edificar a nosotros personalmente. Pero los dones en sí es para predicarle a otros. Tener el don de palabra, el don de sabiduría, el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades, el don de profecía. Entonces observemos que aquí van a ver un sinnúmero de dones, son 9 dones. Entonces tenemos que mirar cuál realmente queremos, en cuál nos vamos a mover. Por eso debemos pedirle al Señor. Entonces vamos a hacer una oración sencilla. Padre Celestial, te pido, Señor, que seas tú bautizando, Señor, con tu espíritu a aquellas personas que están recibiendo este mensaje, Señor. Que seas tú descendiendo con poder sobre ellos. Ahora mismo en nombre por eso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si ya tienes al Espíritu Santo, es por fe. Al Espíritu Santo todo se recibe, es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así como aceptamos a Cristo Jesús, eso es un milagro inmediato. Aceptar a Cristo de todo corazón, ya las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, es un milagro instantáneo. Entonces vamos a analizar los dones. Entonces tenemos que conocer los dones. Vamos a 1 Corintios capítulo 12:8. Nos dice: porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia. Entonces, palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo con respecto al propósito divino en la mente y voluntad de Dios. La palabra de sabiduría siempre habla del futuro. Recuerden, siempre habla del futuro. La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia siempre operan juntas. Ejemplo, cuando Jesús le contó a Juan cuando estaba en la isla Patmos,
acerca de la condición de las 7 iglesias. Jesús les habló cómo están las iglesias, pero también el Señor tenía un plan para cada iglesia y les dijo que tenían que, o le dio instrucciones a cada iglesia que tenían que hacer. Entonces ahí estaba el don de ciencia o palabra de ciencia, que la palabra de ciencia es para lo que está pasando o lo que pasó. Una palabra, y lo de sabiduría es para el futuro, lo que va a pasar y cómo podemos organizar las cosas. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si una persona como la iglesia les pasa que unos estaban tibios, el Señor dijo, pero les decía, tienen que hacer esto y esto, y si perseveran hasta el fin, serán salvos. Entonces el Señor da las instrucciones para que cambiemos nuestra forma de ser. Esa es la palabra de ciencia, de sabiduría. Y de ciencia es la palabra de ciencia en la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo. Lo repito. ¿Dónde palabra de ciencia? La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Advierte el peligro. Siempre la palabra de ciencia advierte el peligro. Incluso vamos a ver un hecho de lo que pasó con Pablo. Y Dios le habló a Ananías. ¿Quién era Ananías? Un discípulo. No era un apóstol, no era como que un líder, era un discípulo de los apóstoles. Y Dios le habló en visión a este hombre, Ananías. Busquemos Hechos capítulo 9, 10. Había entonces nada más que un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este para hallar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Podemos observar esta parte. Dios le habló a Ananías para que fuera y pusiera las manos a esto, pero advirtió que no. Él ya, en una palabra, ya es un hermano de la fe. Pero el Señor siempre advierte el peligro con el don de ciencia. El don de discernimiento de espíritu. Son estos primeros 3 dones. El don de discernimiento de espíritu son dones que nos revelan algo. Este don es muy limitado. Nos da una percepción clara solo dentro del ámbito de los espíritus. Podemos ver lo bueno o lo malo. No todos tienen este don. Este don nos muestra el ámbito espiritual. No solo demonios, no. Puede mostrar la condición de una persona. Puede haber que está rodeado de resplandor, un siervo de Dios. Ese don de espíritus nos puede determinar si esa persona realmente es fiel o es falsa, o es original o es falso. Este don no todo el mundo lo tiene. Muchos lo confunden cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Todos debemos ser guiados por el Espíritu Santo porque ya somos hijos de Dios. Pero este don no todo el mundo lo tiene. Hay personas que lo tienen bien desarrollado.
Y es bonito, este don es bonito cuando se sabe manejar bien, porque hay muchos que lo manejan mal. Y ahí es un error grave. Entonces ven demonios por todos lados y eso no es bueno. Eso, ahí se fueron a otro extremo. Tenemos que, incluso personas juzgan, como tiene este don, juzgan a los demás y es peligroso, no podemos juzgar a los demás. Pronto el Señor mostró la condición de esa persona, pero no para que la juzgue, sino para que la corrija, para que le hable y todo eso, para que la edifique, pero no para juzgarla. Eso lo dice en Mateo capítulo 7:1, que no debemos juzgar a nadie. Importante esa parte. Dentro de estos primeros 3 dones, el más importante es en la palabra de ciencia. Es el más importante de todos. Incluso la de ciencia va acompañada con la sabiduría. Es importante estos dones. Incluso yo creo que el más importante es la palabra de sabiduría. Después vienen otros dones. El don de fe. Vamos a buscar Romanos capítulo 12:3. Nos dice, digo pues por la gracia que me es dada, que a cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que yo repartió a cada uno. El Señor nos repartió una medida de fe a cada uno. Todos tenemos fe. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos fe. Pero este don va más allá. Este don es para recibir un milagro, para recibir algo de Dios. Entonces estamos tan convencidos que lo vamos a recibir y se va a llegar ese milagro. Entonces este don de fe es para recibir. Entonces el don de fe es el más importante de estos 3 dones que vienen enseguida, el don de hacer milagros y el don de sanidades. Estos dones de poder, de mucho poder. El don de fe es el mayor de los 3 dones, como les dije, de poder. Es para el creyente este don para que pueda recibir un milagro. Una palabra, llegó fe a esa persona y la persona está en una capacidad para recibir el milagro y sabe que lo va a recibir. No es siempre, pero la persona sabe que vaya a recibir ese milagro. Y hay personas que tienen desarrollado ese don. Yo los admiro. Es impresionante. Y cómo Dios se mueve en ellos. Y tenemos que pedir al Señor ese don, el don de fe, para movernos en lo sobrenatural. Para incluso para orar por los enfermos, personas que están en terminales. Se están muriendo o están en un cáncer terminal o cualquier enfermedad terminal. Si tenemos ese don y le pedimos al Señor, el Señor nos puede mandar para que oremos por esa persona y el levantado. Es impresionante este don. Debemos pedírselo al Señor. Hay 4 clases de fe. Fe para salvación, fe general, el fruto de fe. Este viene después de la salvación, el don de fe. No hay que confundir esta parte. Necesitamos fe para ser salvos. Una palabra, en el momento que nos predicaron, entró esa fe para poder aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Tenemos otra fe que la fe general, para cualquier cosa. Fe que Dios nos va a guardar, que nos va a proteger, que el Señor nos suple nuestras necesidades, que Dios está con nosotros, y empezamos a confiar en Dios. Son una fe general de todos. El fruto de fe es muy diferente cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para tener ese fruto de fe. Y el don de fe, que como les dije, es algo poderoso, algo grandísimo. Este don de fe es pasivo, espera, no es activo.
Entonces el don de fe es una dotación sobrenatural por el Espíritu, por lo cual aquello que es expresado o deseado por el hombre o dicho por Dios llegará definitivamente a suceder. Ejemplo, bendiciones sobrenaturales, protección, sustento, resucitar muertos, como echar demonios o espíritus inmundos. Necesitamos esa fe. Una palabra, una persona llegó endemoniada. Tenemos que pedir al Señor para que nos, en vista de su poder de fe, para poder echar fuera el demonio. Porque si nosotros no tenemos fe, pues esa persona no va a ser libre. Por eso necesitamos y debemos predicarle a las personas que Dios lo puede hacer libre. Entonces la persona creyó y es fácil que salga ese demonio de esa persona o ese milagro que está esperando esta persona. El don de hacer milagros. Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Veamos, cuando Dios abrió el Mar Rojo, cambió el curso, fue una intervención divina. ¿Quién me puede abrir el Mar Rojo? Pues Dios. O cuando separó las aguas del Jordán, cuando pasaron Josué y todo el pueblo para conquistar Jericó, conquistar la tierra prometida. Entonces hubo una intervención divina. Intervención divina también puede decir algo cuando Jesús convirtió el agua en vino y les dijo, llenen esas tinajas con agua. Y después dijo, vayan, le muestran eso allá al maestrizala. Y le llevaron y ya el agua se había convertido en vino. Eso es un milagro. Milagro también que un paralítico, el paralítico de Betesda. Habían muchos paralíticos, pero muchos enfermos, pero el Señor levantó al paralítico. Milagro inmediato. Entonces milagro es algo inmediato. No espera. Y milagro quiere decir en hebreo dunamis, poder. Entonces observemos, eso es el don de hacer milagros. Es algo inmediato, algo que el Señor dice, hágalo ya. Pero recuerden, estos dones son del Espíritu Santo, que nos da en momentos dados, no siempre. Una persona no todo el tiempo hace milagros. Una persona no todo el tiempo tiene el don de ciencia, o de palabra de conocimiento, o de revelación. No. Eso es por tiempos, cuando el Señor muestra o revela. ¿Por qué? Porque los dones son del Espíritu Santo, no son nuestros. Que el Señor nos dotó con eso, pero realmente los dones son del Señor. Que podemos, o si no, cualquiera podría manipular estos dones y sería terrible. El don de sanidad es, la sanidad es gradual, se demora un tiempo. El propósito del don de sanidad es liberar al enfermo y destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. Este don, una persona está enferma, uno oró por esa persona y no se sanó inmediato. Y es progresivo. Puede demorar un buen tiempo, pero la gente... ¿Por qué? Porque es que Dios usa, obra de muchas maneras. Dios quiere que esa persona crezca en fe, que madure un poquito más. Por eso Dios obra a través de este don de sanidades. Porque si fuera todo inmediato, todos milagros inmediatos, imagínense, ¿no? Entonces la gente se va a mal acostumbrar. Y entonces las personas no van a creer en fe. Y no van a crecer en fe. Es importante esa parte. El don de profecía. Estos vienen tres. Es el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Estos son dones de emisión o inspiración. Son inspirados. El más importante es el don de profecía. Este don edifica a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, 3. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 14, 3.
nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizajes, porque mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia reciba edificación. Este don de profecía es hermoso. Este don no es que igual que el ministerio profeta. El profeta tiene mucha revelación, este don no. Este don en el momento llegó, se habló y salió. ¿Sí? Por eso es un don para edificar más la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero necesitamos anhelar este don, es importantísimo. El don de lenguas es un lenguaje desconocido o nunca aprendido. El hablar en lenguas no tiene nada que ver con la habilidad lingüística, no tiene nada que ver con la mente o el intelecto del hombre. Es un milagro vocal. Ese don de lenguas es importante que todos lo tengamos. Jesús lo habló en Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán mano a los enfermos, sanarán, hablarán nuevas lenguas. Es importante este don de lengua. Muchos tenemos que tener don de lenguas. Más que todo, hablar en lenguas. Lenguas angelicales. Esa nos sirve para edificarnos y para hablar directamente con nuestro Dios Padre Celestial. Entonces es importante tener también estos dones. Entonces tenemos que nosotros mirar realmente cuál don tenemos o cuál don queremos tener. Este don nos edifica personalmente. Y esto nos ayuda para alabar y adorar a Dios. Pero como les dije, no todos tienen este don, porque es un don. Muchos podemos hablar en lenguas, pero no tenemos el don de lenguas. Don de lenguas también es cuando, por decir algo, llegó una persona extranjera a la congregación y el Señor tomó a una persona de la congregación en el idioma de esa persona y le habló. Y solo él lo entendió. Ese es un don de lenguas. O don de lenguas que el Señor tomó a una persona en la congregación y habló y llegó otra persona e interpretó lo que Dios dijo. Entonces veamos que el don de lenguas se necesita interpretación. Y el último, interpretación de lenguas. La interpretación puede venir, oír palabras, ver palabras o ver una imagen. Vamos a ver a Daniel y el rey Belsasar. El rey Belsasar era el hijo del rey Nabucodonosor. Pero este rey definitivamente vio todo lo que su papá hizo y cómo Dios lo reprendió. Pero este tipo fue muy rebelde. Y un día estaba tomando en las copas de que le pertenecen a los judíos, copas de oro y todo eso, no respetó esa parte. Y dice en la Biblia que salió una mano y empezó a escribir en las paredes. Y este rey empezó a llamar a los sabios, a los hechiceros, a los brujos para que interpretaran qué decía en esa lengua. Y nadie supo. Y la mamá de este rey dijo, no, pero hay un hombre que en los tiempos de su papá que él se interpretó todo. Llámelo. Y ese hombre, Daniel. Daniel tenía este don de interpretación y Daniel interpretó lo que decía estas letras y le dijo, rey, tú viste todo lo que Dios hizo con tu papá, pero tú no hiciste caso y el Señor lo ha destituido. Y vendrán los persas y acabarán con eso. Y esa misma noche el Señor usó a los persas y llegó el rey Darío y tomó posesión de este imperio. Entonces observemos acá que ese don de interpretación de lenguas es importante. Si nosotros tenemos don de lenguas, necesitamos saberlas interpretar.
Hay que pedírselo al Señor. Entonces, ¿cómo vamos a recibir estos dones? Por fe. Sin fe es imposible recibir los dones. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una palabra, Dios lo va a recompensar. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la única forma. Para recibir estos dones debemos pedirle a Dios, pero con fe. Y si le pedimos a Dios esos dones con fe, van a llegar a nuestras vidas. Y vamos a obrar en un mundo natural con estos dones sobrenaturales. Porque es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos obrar en lo sobrenatural. Ya no podemos obrar en lo natural, sino en lo sobrenatural. Por eso estos dones son importantes para la iglesia, para edificación de la iglesia. Por eso no podemos ignorar estos dones. Y estos dones son para ti. No todos, porque todos no vamos a tener todos los dones. Vamos a tener 1 o 2, o máximo 3, pero normalmente de 1 a 2 dones vamos a tener no más. Entonces, si entendiste este mensaje, quiero que repitas esto y le vamos a pedir a nuestro Padre para que nos dé estos dones. Como ya tenemos el Espíritu Santo, ahora pidamos el don. Pero todo es por fe. Y van a repetir conmigo: Padre Celestial, doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Y hoy entendí que los dones son para mí. Perdóname, Señor, por haber ignorado estos dones. Pero hoy, Señor, activo estos dones, Señor. Porque estos dones son para edificación de tu iglesia, Señor. Señor, gracias por ese don que tú me has dado. Y lo voy a poner a trabajar, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo dices que es por fe, Señor. No por vista, Señor. Padre Celestial, te pido por cada uno de los que están recibiendo este mensaje, Señor. Que seas tú impartiendo estos dones, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú lo haces a tu manera, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo haces para edificación de la iglesia, Señor. Señor, que seas tú bautizando a las personas, Señor. Que seas tú desatando ese poder sobre cada uno de ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le da sentido a tu vida.